parte esencial de la propuesta de esta serie está en la comprensión de Jesús como algo más que un personaje y que un hombre. Y lo estamos entendiendo como todo un mensaje vivo, un mensaje encarnado, un mensaje que proviene desde las profundidades o la dimensión de lo que llamamos el cielo, el reino de los cielos, el reino del Padre, y que viene precisamente con la intención de recordarnos a nosotros la pertenencia a ese reino y la relación íntima que tenemos con Padre y Madre. Este mensaje que conocemos como Jesús, expresado en sus acciones y también en sus palabras, de aquellas que algo hemos podido conocer, no solamente en el documento bíblico, sino también en los documentos apócrifos, evangelios que pertenecen a esa época, que tienen esa misma intención, pero que no aparecen en esta colección que llamamos Biblia. Y a través del estudio, a través de la comprensión de todas estas enseñanzas, es que podemos ir hilando la forma como el mismo Jesús enseñó esta propuesta que estamos planteando, de que hay un poder en el corazón, un poder de pensamiento, un poder de conocimiento, un poder de entendimiento, que precisamente tiene que ver con el objetivo de que el ser humano pueda retornar a esa conciencia acerca de su pertenencia al reino, a la dimensión espiritual, que es nuestra naturaleza y que es lo primero, antes que la vida. Tal como él decía que su palabra es espíritu y es vida, porque para nosotros la enseñanza del Padre, Madre o del Creador debe estar ligada a eso, al espíritu y a la vida. Pues bien, ese mensaje y todo su recorrido representó un viaje, es decir, la vida de Jesús y sus enseñanzas representaron un viaje del recuerdo, es decir, el viaje o el camino que cursa el ser humano hasta llegar a ese recordar, a ese vivir, comprender, esa memoria de ser parte del reino. Y pues el punto culminante de ese viaje en Jesús está en el evento de su resurrección. Una resurrección que fue necesaria luego de la crucifixión, dentro de la cual entendemos o tomamos la interpretación como de reflejar lo que el ser humano vive. Mientras nosotros estamos alejados o desconectados de esa relación y naturaleza espiritual, vivimos una especie de crucifixión, una especie de vía crucis en nuestra vida, prácticamente desde que nacemos y dentro del funcionamiento que tiene este mundo o este sistema, basado en el sufrimiento y en la desconexión de la dimensión espiritual, se convierte en un reflejo entonces de lo que estamos viviendo. Se compaginan esas dos imágenes o esos dos procesos, de lo que vivió Jesús hasta su crucifixión y de lo que ha vivido el ser humano, cargando de alguna manera una cruz, de lo que también en otras partes hemos compartido como los 4 poderes, que son los pilares de este sistema, cómo funciona y cómo encarcela al ser humano. Bien, llega la crucifixión y ahí es el momento, es decir, el momento definitivo de todo el peso de lo que significa el ser humano, de, digámoslo así, hasta cuándo vamos a aguantar la situación esta de desconexión, de sufrimiento que vive la humanidad, para llegar a recordar nuestra pertenencia al reino, y en ello sí está cifrado el acontecimiento de la resurrección. Jesús resucita y es en el momento donde toma más poder toda su enseñanza, toma mayor relevancia el mensaje que Él es, porque lo valida ante la razón de muchos que, a pesar de lo que Él haya hecho antes de ese momento, no creían, y muchos de los que creían pues empezaban a dudar después de la muerte, y 3 días muerto y ya tenían era que andar escondidos. Entonces llega la resurrección como manifestación de ese poder real del reino en Jesús, pero que para nosotros es el reflejo de, digamos, el momento en el que el ser humano vuelve a esa conciencia del reino, a esa conciencia de conexión, o en términos de lo que planteamos aquí, a vivir desde su corazón. Precisamente luego de esa resurrección al 3er día, cuando los discípulos van al sepulcro y ya no lo encuentran, luego de que María Magdalena había ido, no lo halló, no le creyeron, entonces Pedro va corriendo acompañado por otros 2 hasta el sepulcro y efectivamente encuentran la tumba abierta y vacía. Ligado a estos acontecimientos hay otros 2 personajes, dice que la aldea Emaús, uno de ellos Cleofas, creo que es el nombre, y
dice que aparece un hombre, es Jesús, pero no es evidente, es decir, ellos no lo reconocen inmediatamente, y comienza a hablar con estos dos hombres y les pregunta por qué van tristes y los cuestionamientos que se están haciendo, porque van hablando de todo lo que pasó. Y ellos lo dicen, ¿acaso tú en Jerusalén pues serás el único que no estás enterado de lo que ha sucedido sobre Jesús Nazareno, todo lo que hizo y cómo terminó, pues juzgado, crucificado, ahora muerto, y pues todos esperábamos que fuera el Redentor de Israel, pero ya van 3 días y pues no ocurre nada. Este personaje que es Cristo comienza a hablarles a ellos desde las profecías. Y desde las profecías les comenta cómo eso que ellos han visto era necesario que sucediera. Cómo todo ese camino iba a llevar al momento de la gloria en el que aparecería Cristo. Como hablar en este momento de que nosotros mismos hemos labrado un camino como humanidad de causas y efectos ligadas al sufrimiento. Y que cada vez parece que se profundizan más, pero se hacen necesarios en el sentido de poder llegar al momento de reconocer por qué es que necesitamos tanto la gloria del reino, es decir, al Cristo o la resurrección. Entonces, continúan caminando, llegan a la casa de estos dos sujetos y el personaje que es Jesús dice, bueno, yo voy más adelante, pero ellos le dicen, no, quédate. Y porque ya está tarde. Entonces Jesús entra con ellos todavía no saben que es Jesús. Dice que se sientan a la mesa y el personaje que es Jesús comienza a repartirles, les da el pan, comparte con ellos. Y en ese momento se hace evidente para ellos que era Jesús. En el momento que ellos lo ven y que Él termina de darles pan y de hablarles, desaparece, se va. Así lo cuenta el documento bíblico. Pero luego de esto, Cleofas y el compañero comienzan a reflexionar y dicen, ¿no nos ardía el corazón en el camino mientras nos hablaba y nos recordaba las profecías? Y dice que en ese mismo momento, en el mismo instante, ambos se pusieron de pie y salieron camino hacia Jerusalén, donde estaban los 11 discípulos, y se reunieron con ellos para hablar de que verdaderamente Jesús había resucitado. El punto que quiero resaltar con esto, además del evento de la resurrección, para hablar acerca de los que son de Dios, que es el planteamiento de este capítulo, y lo que tiene que ver con el corazón, es la parte cuando Cleofas comenta y dice entonces, ¿no nos ardía el corazón mientras nos hablaba la palabra y nos hablaba de la profecía? Nos ardía el corazón. ¿Por qué ardía el corazón? Porque había fuego, calor. Es como si hubiera fricción, es como si hubiera esto que calienta. Es una resonancia, es una frecuencia, es una vibración que está sucediendo dentro del corazón en respuesta a algo que se está escuchando. Es un recuerdo. Es un reflejo, es algo que resuena. En otras palabras, el corazón se está despertando o poniéndose contento ante esa vibración de lo que está llegando ahí, ante la verdad y el poder de esas palabras que son las palabras de Jesús resucitado, es decir, de Jesús en toda la dimensión del poder del reino que está sobre la tierra. Y como Jesús es un mensaje, entonces es el momento, estamos hablando del momento en que ese mensaje toma poder en el ser humano y se refleja y se refiere en la condición de un fuego en el corazón, de que se enciende el corazón, de que se libera el corazón. Y acto seguido lo que ocurre es que ambos, al mismo tiempo, cayendo en cuenta de esto, se ponen de pie y salen de allí con un mismo propósito. Es decir, sintiéndose en unidad. Esto quiere decir que el mensaje de Jesús, además de representar todo lo que hemos visto en esta serie, todo lo que genera a nivel individual hasta llevarnos a ser uno con Padre, Madre y tener esos ríos de agua viva y experimentar la fuerza espiritual, la fe, el ser uno y desde esa unidad poder sembrar nuestra intención de vida y recrear. Además de todo eso que ocurre a nivel individual, gracias a ese mensaje que es Jesús y que impacta en el corazón y que viene para el corazón y que llama a los corazones, resulta y sucede que cuando el ser humano recorre ese camino y se encuentra ante la realidad más poderosa de lo que es ese mensaje que está representado en la resurrección de Jesús, es como decir que es cuando se abre toda esa plenitud de ser uno con Padre y Madre. En ese momento, los corazones que llegan a esa dimensión se conectan, se sienten uno. Esos son los que son de Dios.
No porque son de Dios en ese momento, siempre lo han sido, siempre han tenido el corazón y siempre han tenido dentro del corazón ese fuego de padre y madre, esa pertenencia a Dios. Pero en ese momento de seguir el mensaje, de recrearlo en nosotros y de vivir esa pertenencia al reino, de sentir la presencia del reino, del verbo, en ese momento se hace una conciencia, así como ocurría con ellos que durante todo el camino no se daban cuenta que quien estaba al lado era Jesús, pero era Jesús, solo que ellos no se daban cuenta. Pero cuando llegan al lugar y se dan cuenta que era Jesús, tiene que ver con darse cuenta también del fuego que sentían en el corazón. Se complementa. El hecho de abrir los ojos para reconocer la naturaleza espiritual, la profundidad y el poder espiritual de lo que somos, está relacionado con el hecho del fuego del corazón, con que se abre el corazón, con que se libera el corazón. Y a partir de ese acontecimiento se reconoce una realidad distinta a la que se venía viendo hasta ese momento, que en este caso, por ejemplo, hacemos referencia al darse cuenta de que somos uno, de que estamos conectados. Es decir, este video tiene como intención el considerar, el concebir el hecho de que cuando el ser humano camina hacia volver a ser uno con Padre y Madre, automáticamente se encuentra en unidad con los demás corazones. Y quien llega a sentir eso y a vivirlo, es de quienes estamos hablando como los que son de Dios. Siempre lo hemos sido, lo somos, pero llegar a ese nivel por conciencia y por acción, que es lo que pasa con estos dos sujetos que se levantan y al mismo tiempo comienzan a ir hacia el mismo lugar porque se sienten uno desde el corazón. Y esta referencia también la vamos a encontrar también luego de la resurrección. Es en el momento, es en Hechos, cuando se está hablando Hechos de los apóstoles, es decir, lo que cuenta la historia de los caminos y de los acontecimientos que comenzaron a acaecer, a suceder o a ser guiados por los discípulos luego de la resurrección de Jesús. Y habla del momento de una prédica. Estaban precisamente los discípulos dando una enseñanza sobre la palabra de Jesús, sobre lo que pasó con Jesús, tomando el mensaje que es Jesús y replicándolo a muchos otros. Y dice que quienes recibieron esa palabra y quienes creyeron, inmediatamente se hicieron de un solo corazón y de un alma. De un corazón y de un alma, o sea, todos siendo individuales y con su propio corazón, pero al sentir y reconocer esa fuerza del llamado que se les estaba haciendo, que viene precisamente de lo que ellos vivieron con Jesús y que se fortaleció, se solidificó en lo que significa o representa la resurrección. Se transmite a estas personas y quienes lo reciben y lo sienten, ese fuego en su corazón, se hicieron de un solo corazón y de una sola alma. En otras palabras, entraron en esa conciencia de conexión y de unidad. Porque llegar a sentirse uno con Padre y Madre, automáticamente llegar a sentirse uno con el otro. Dado que sentirme en Padre y Madre a través de mi corazón, porque mora conmigo, porque hace parte de mí, porque me sostiene y me impulsa, me lleva a la conciencia de que lo mismo está ocurriendo en ti, de que el pálpito que tiene tu corazón también es producido y sostenido por él. Automáticamente estamos hablando de que el pálpito que tú tienes y el pálpito que yo tengo vienen de la misma fuente que es Padre y Madre. Automáticamente tu corazón y mi corazón hacen parte de un gran corazón. Por eso se hace un solo corazón en el sentir de Padre y Madre. Sentir su intención, sentir su voluntad y hacernos todos morada de Padre y Madre. Y nuevamente es la dimensión a la que queremos ir sobre los que son de Dios. Entonces miren todo el camino que va representando este planteamiento y este proceso con el corazón. Desde alguien que no tiene ni idea en su mente de ser parte del reino, no lo experimenta, entonces se identifica como alguien separado a lo demás y que simplemente está luchando en el día a día de la vida, ¿no? A alguien que comienza a tomar un mensaje para limpiarse hacia adentro, para ir hacia adentro, para conocer esas facultades de su corazón, comenzar a seguirlo. Y al comenzar a seguirlo ocurre esto del creer y el crear, del experimentar la unidad con Padre y Madre, que luego lo va a llevar a experimentar la unidad, un solo corazón con los demás, con el ser un solo propósito sobre la tierra, que para mí es lo que se convierte en la esperanza de una resurrección de la humanidad, cuando llegamos a través del corazón a sentirnos uno,
gracias a que ya me sentí uno en Padre Madre y reconozco que Padre Madre está en los demás también. Y ahí nuevamente volvemos a cómo se hace vivo el mandamiento de que yo amo a Dios sobre todas las cosas, lo amo con todo mi ser, mi corazón, mi mente, mis fuerzas, mi cuerpo, mi espíritu, y luego al prójimo como a mí. O sea, estoy amando a Dios como está en mí y me amo a mí porque Dios está en mí, y ese mismo amor reflejo al otro porque siento que está en el otro también. Y es esta dimensión de cómo nos hacemos de un solo corazón o de una sola alma para seguir el cumplimiento de esa voluntad, que es la voluntad que a todos nos permite ser, vivir y expresar lo mejor de lo que somos. Esto tiene que ver precisamente con algo que Jesús decía en sus enseñanzas desde antes de llegar al momento de la crucifixión y de la resurrección. Y es cuando refería que aquellos que escuchan mi palabra, decía Jesús, guardan mi palabra, creen en mi palabra, esos me aman. Y como no es mi palabra, sino que es la palabra del Padre, mi Padre les amará y vendremos a ellos y haremos morada con ellos. Estaremos con ellos, estaremos en ellos, viviremos con ellos. Esa promesa que hacía Jesús como mensaje de seguir su palabra, que no es solamente no es sabérsela, no es que yo estudio todos los días el mensaje que él dijo, no. Es que lo que él enseñó se guarda en mí. Recuerden que el corazón entonces tiene la facultad de guardar memoria, lo vimos en uno de los capítulos, y desde ese acontecimiento de guardar su memoria, de hacerla viva en nosotros, es que estamos expresando ese amor al mensaje, esa cohesión nuestra con el mensaje. Y automáticamente hacemos que si yo me cohesiono al mensaje, me cohesiono al que envió el mensaje, o el que envió el mensaje se cohesiona conmigo, que es el Padre. Pero no viene solamente a mí, sino a todos los que están siguiendo ese camino, que en pocas palabras es el camino del amor. Seguir ese camino nos cohesiona, elimina las diferencias entre nosotros, nos hace de un solo corazón, nos permite que habite en otro nivel de conciencia Padre y Madre sobre la tierra, a través de nosotros, por medio de nosotros. Dime tú, o sea, ¿no te parece que es eso esperanzador? Encontrar a través de muchas personas la expresión de esa inteligencia suprema que es el Padre, que se va a expresar en nuestras vidas, que hace morada con nosotros. Morada, amor. Me gusta juntar esa palabra morada como si fuera un círculo, porque cuando lo hacemos así, morada, amor, morada, ahí donde termina vuelve a comenzar y como la morada, amor. Nos hacemos morada del amor y el amor nos cohesiona para ser los de Dios. Es decir, los que conscientemente conectamos con esa fuente y permitimos o nos entregamos a su voluntad para que fluya a través de nosotros, que es la voluntad del amor, la voluntad de la vida. Eso sería entonces como, de nuevo, como ya hemos dicho desde otras perspectivas, el reino de los cielos sobre la tierra, cuando somos de un solo corazón. Que así somos originalmente, lo que necesitamos es tomar la conciencia sobre ello. Y eso, según la enseñanza de Jesús, comenzó a suceder desde su resurrección. Entonces ese evento poderoso de la resurrección de Cristo se refleja en nosotros, o representa que en nosotros cuando florece o hace presencia esa verdad de ser Cristo, una consecuencia o un indicador de que eso ocurre es sentirnos de un solo corazón. No solo decirlo, sino que ocurra que somos de un solo corazón, ocurra que actuamos desde esa voluntad del Padre, que desde ahí nos entendemos, nos unimos, nos comprendemos, nos amamos, nos acompañamos. No es solo palabras bonitas, es el resultado de un camino que comienza por asumir cada uno su responsabilidad con el verbo hecho carne que está en su corazón, como lo dijimos desde el primer capítulo. Si esta es la primera vez que ves estos episodios de Jesús y el pensar con el corazón, pues te invito a que los veas completos y hagas todos estos enlaces que venimos planteando. Un abrazo de corazón a tu corazón, que somos uno solo en el corazón que es Padre Madre, y nos vemos en la próxima.